están? Necesito que esa transición como que quede más limpia, porque tarda mucho. Cuando estoy en mi casa viendo el programa, digo, pero ¿por qué esa transición se frisa y eso es y bajando de una vez, como antes? Señores, continuamos en La Belleza es Mía y ahora llegó el momento de recibir a nuestra primera invitada que llegó. Porque los parqueos están complicados en el día de hoy aquí. Bueno, siempre, pero hoy más que nunca, porque hasta yo cuando llegué tuve que esperar como 5 minutos a que me ubicaran en un parqueo para poder estacionarme. Es decir, que la cosa está chunga aquí en Unicentro Plaza, pero no pasa nada, Hakuna Matata. Vamos a recibir a nuestra queridísima, ella, se supone que era Jenny Sánchez que le tocaba de primero, no ha llegado, doctora, pero tenemos, señores, a la oftalmóloga infantil Giselle Ogando, quien viene a hablarnos de la miopía, el por qué ha aumentado tanto los casos de miopía en los últimos años. Y entonces, si ya usted tiene el problema, vamos a buscarle solución, y si no lo tiene, vamos a prevenirlo. Doctora, buenos días, bienvenida. Buen día. Sí, el tránsito está interesante y la plaza está mejor todavía. Sí, horrible. Bueno, lo primero que debo de decir es que lamentablemente sí han aumentado los casos de miopía y eso se equivale a varios factores de riesgo que son los que ha propiciado que eso suceda. Lo primero es que pasamos por una pandemia y lamentablemente nuestros niños se mantuvieron encerrados. Y no solamente se mantuvieron encerrados, sino que también para educarse tuvieron que hacerlo a través de un dispositivo electrónico cercano. Y eso predominó, esos dos factores de riesgo, estar siempre encerrado, no tener luz solar y utilizar dispositivos electrónicos cercanos, son los dos factores de riesgo más preponderantes que tenemos ahora para la aparición de la miopía. También hay algo que entender. La miopía ha cambiado también el tratamiento que se utilizaba anteriormente, quizás porque no teníamos tantos casos diagnosticados como para poder hablar de evitar la progresión de la misma, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos varias enfermedades que tienden a provocarse cuando la miopía progresa. Por lo tanto, no es solamente corregir el defecto refractivo con el uso de lentes, sino también darle a ese niño una capacidad para que no progrese su miopía y no se produzcan todas esas alteraciones visuales y estructurales del ojo, que son los que permiten que esa miopía se degenere y no solamente sea que el niño vea mal o ya el adolescente o el adulto joven vea mal, sino que también tenga otras complicaciones. A ver, usted dice que la miopía en sí puede acarrear otras complicaciones, más enfermedades que van a afectar la vista. Sí, me refiero específicamente a la miopía que es provocada porque el ojo se vuelve un poquito más grande, o la miopía axial, porque existe otro tipo de miopía que está determinado por la curvatura corneal, que no es la que tiende a progresar. Pero la miopía axial, que es la que se define como el alargamiento del eje anteroposterior del globo o una línea que se traza desde la parte anterior del ojito, el vértice corneal, hasta la parte posterior, nos hemos dado cuenta que ese tipo de miopía progresa y no solamente progresa para que ese niño no vea bien y tengamos que cambiarle lentes, sino que también al elongarse el ojo se comienzan a estirar estructuras dentro del ojito que puede dar como resultado desprendimientos de retina, también son más propensos a tener glaucoma y así sucesivamente. Entonces son personas que quizás cuando son adultos jóvenes tienen ya estas consecuencias o que quizás cuando quieran dejar de utilizar lentes y realizarse entonces la cirugía láser, no sean equiparables porque ya tienen un defecto refractivo demasiado alto. Uepa. Ok, otro detallito muy importante. ¿Se puede nacer con miope? Sí se pueden hacer, pero están dados para ya personas que tienen algún otro tipo de alteración. Porque regularmente el niño debe de ser hipermétrope. Me explico. La hipermetropía es otro tipo de defecto refractivo. Para que ésta se produzca, que regularmente todos los niños tienden a ser miopes o son miopes, se caracteriza principalmente porque el ojo del paciente es pequeño. Como todos los niños tienen sus ojos pequeños, todos debemos de ser hipermétropes. A medida que vamos creciendo, nuestros ojos van creciendo con nosotros y por lo tanto el ojo comienza a tener el tamaño normal que debe tener ya con la adultez del ojo y con la visión de 20/20. Entonces, ese proceso de crecimiento es algo que debe pasar de manera normal. ¿Qué pasa? Que en los pacientes miopes ese proceso de crecimiento tiende a ser un poquito exagerado o acelerado, por lo que ese proceso de crecimiento se tiende a provocar antes de los 6 o 7 años de edad, que es cuando debiera determinarse el crecimiento normal del globo ocular. Entonces, los pacientes no deben nacer miopes y si nacen siendo miopes, si tienen la miopía siendo bebés o en el primer año de vida, probablemente tengan algún tipo de alteración estructural del globo o también del cuerpo, como algunas enfermedades del tejido conectivo.
Pero también hay pacientes que tenemos que están presentando miopía a más temprana edad y son los pacientes que debemos de tratar con una mayor urgencia y darle entonces los tratamientos que tenemos para evitar su progresión. Ok, entonces eso quiere decir que si no nacemos miope, esta se crea durante el desarrollo del ojo o del ser humano. Y como usted y yo misma al principio del programa dije, se han aumentado en una cantidad alarmante los casos de miopía en niños, gracias a la misma tecnología que va evolucionando. Usted mencionó la pandemia, que todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo conectado al celular, a los dispositivos electrónicos diferentes como tablets, computadoras y demás, los televisores. Entonces, todo ese tiempo pudo alterar el globo ocular y crear esta enfermedad, sobre todo, volvemos a repetir, los niños, que son los que más se entretienen con esto, porque un adulto puede tomar la decisión y tiene más responsabilidades, que si cocina, que si limpia, que si lava, entonces puede entretenerse en otras cosas. Sin embargo, los niños, para estar totalmente entretenidos durante todo ese tiempo, tuvieron que estar ahí pegados a las clases también y todo lo demás. Entonces, si sabemos que esto puede acarrear dicha enfermedad, ¿cómo podemos evitar que se desarrolle? Sí se podría. Sí se puede. Lo primero que tenemos que poder identificar a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para poder ser miopes. Lo primero es tener un padre que sea miope o ambos padres. Okay. Entonces, por lo tanto, todos los hijos de padres miopes deben de evaluarse para poder determinar si tienen o no miopía o por lo menos una condición que es antes de la miopía, que ya tiene una hipermetropía bastante baja y ya es un nene que tiene una edad no cerca de los 6 o 7 años, donde se pudiera ver esa premiopía, por decirlo así, aunque no es un término que se debe de utilizar porque un paciente es miope o no lo es, pero hay ciertas condiciones dentro de la evaluación oftalmológica que podemos decir que quizás ese ojo ha crecido más de lo que debiera según la edad del paciente. Eso es lo primero. Segundo que debe de tener el padre consciente es que ese niño que se pasa todo el tiempo encerrado y que además de estar encerrado tiene demasiadas horas de uso para el dispositivo electrónico cercano, ese es otro factor de riesgo. Y aquellos pacientes que no tienen o muy poca o ninguna actividad fuera de la casa. Entonces, esos 3 factores de riesgo son lo que deben de tomar en cuenta los padres para poder determinar, bueno, mi hijo tiene los 3, déjame llevarlo a evaluar, para entonces nosotros saber si tiene miopía o no y saber entonces cómo podemos tratarlo. Tenemos varios métodos de no solamente colocarle lentes simplemente, sino también para evitar su progresión. Tenemos varios tratamientos para poder ofrecerle a esos pacientes. Ok, usted habló de los factores de riesgos y entonces me gustaría saber qué hacer para evitar que esto se desarrolle. Es decir, si sabemos que estos dispositivos pueden causar esta deformación o esta alteración en el globo y hacer que los muchachitos mismos tengan problemas de visión, entonces, ¿qué hacemos para que esto no suceda? Lo primero es entender algo. Se supone que el dispositivo electrónico cercano, el uso del mismo, por lo tanto el tiempo de uso va a depender de la edad que tenga el niño. Como lo dije en programas anteriores, la Academia Española de Pediatría dice que los dispositivos, una pantalla se debe de colocar a partir de los 6 años de edad. Pero como sabemos que los 6 años ya sería quizás un poquito cuesta arriba para algunos padres, lo ideal es que tengan el menos tiempo de uso, principalmente de los dispositivos electrónicos cercanos, y que a su vez exista un tiempo de contrarrestar el tiempo que se utilizó ese dispositivo electrónico cercano. Me explico. Si se utilizó esa pantalla durante 2 horas, ese mismo tiempo, ese mismo día debería de utilizarse actividades en espacios abiertos o de realizarse actividades en espacios abiertos. Eso nos ayuda a que contrarrestemos un poquito. La actividad en espacios abiertos tiene 2 cosas. Uno, que la exposición solar ayuda a que el crecimiento del globo ocular sea adecuado según la edad que tiene el paciente. Y 2, que también ayuda a que se siga desarrollando de manera adecuada su visión lejana, que el cerebro entienda que el niño también necesita ver bien de lejos, porque al estar encerrados y utilizar solamente dispositivos electrónicos cercanos, se le manda una mala señal al cerebro de que él solamente necesita visión intermedia y visión cercana. Y por eso entonces se tiende a provocar varios otros factores también que la miopía se presente y que además progrese. ¡Huepa! Estuvo súper clara la explicación de la doctora, porque cualquiera, bueno,
lamentablemente también estos dispositivos están idiotizando a muchas personas hoy en día. Entonces no creo que cualquiera pueda entender lo que ella acaba de decir, pero los padres que son inteligentes y que han estudiado sí van a entender. Continuamos entonces. Luego que se detecta ya que el padre ha visto que su hijo está como medio turuleco, medio chueco, de que hay una situación a nivel visual, lo lleva donde un especialista, padres responsables que cuando ven que algo está mal con sus hijos, inmediatamente actúan. Entonces, ustedes como especialistas en el área, valga la redundancia, ¿qué hacen? Es decir, después de evaluarlo y diagnosticar el caso. Lo primero es que tenemos ya lentes especiales para evitar la progresión. Entonces, el primer cambio que hacemos es no ver el niño al año, porque tenemos que darle un seguimiento cercano. Eso es lo que antes se decía. Bueno, las evaluaciones son anuales. En el caso de los pacientes miopes no es así. Hay que verlo mínimo cada 6 meses. Entonces, en una primera consulta oftalmológica donde se evidencia que el paciente tiene miopía y que se le ha realizado una evaluación bajo gotitas y se determina entonces es miope, nos mandamos a hacer estudios primero para poder valorar la elongación o el tamaño anteroposterior del globo ocular y así tener una medida de referencia, porque tenemos que saber si ese ojo está creciendo de manera adecuada según la edad o si se está presentando progresión. Entonces, al mismo tiempo, ya comenzamos al diagnosticar un tipo de miopía axial y determinar que existe esa elongación. El lente que recomendamos es un lente para evitar la progresión de la miopía o un lente de control de miopía, que debemos de entender que porque tiene esa tecnología, quizás la inversión que tenga que hacer el padre es un poquito superior a lo que estaban acostumbrados a hacer anteriormente. Entonces, además, tenemos que ver los pacientes, como dije anteriormente, cada 6 meses para poder determinar. ¿Por qué lo vemos así? Porque si entonces, después de instaurar este tipo de lentes y darle el seguimiento, vemos que todavía sigue progresando, debemos añadirle otros tratamientos que tenemos para así evitar la progresión. Entendamos algo. Si un niño está presentando miopía, es un niño que entonces, por su diario vivir y también por todos los factores de riesgo que tiene, puede progresar y tenemos que evitar que eso suceda para darle una calidad y una salud visual adecuada a ese niño. Porque si tiene una miopía grande cuando sea pequeño, imagínense cuando crezca y sea un adulto joven, que se va a esperar de la elongación de ese globo y que todos los factores de riesgo que puede tener para ese momento para provocarse otro tipo de entidades patológicas o enfermedades oculares. Ay, qué miedo, pero por supuesto, cuando unos padres están pendientes de sus muchachos, no van a hacer que esto siga progresando, van a evitarlo. Entonces, ya dentro de lo que hemos entendido, sabemos que la miopía es una deformación del ojo que se va poniendo cada vez más grande y evita que una persona pueda ver bien de lejos. Exactamente. Entonces, con los tratamientos y uso de lentes, esto puede irse corrigiendo. ¿Se llega a eliminar totalmente la miopía? No, la miopía no se elimina. No tenemos datos científicos de que eso suceda porque ya la miopía está instaurada. Lo que tenemos que evitar es que se progrese la miopía y darle una buena calidad visual. Es decir, que eso no se quita. No, porque ya es una condición que ya está. Me explico. El ojo ya está grande. Deformado. No deformado propiamente dicho, sino está más elongado de lo que debiera de estar. Entonces, si en algún momento, si ese niño se ha cuidado de manera adecuada y puede optar, dependiendo del tipo de miopía o del grado de miopía que tenga, puede optar ya cuando esté adulto, joven, por una cirugía para dejar de utilizar lentes, se realiza. Y ya el paciente va a dejar de utilizarlos. Pero no se elimina, no se quita. Es una condición ya ocular, una condición que determina que porque es muy largo, necesita un lente para poder enfocar las cosas cercanas. La cirugía de la cual usted habla consta igual que casi todas las cirugías oculares, con introducir un lente en el globo, ¿sí o no? No, esa no. Esa es exactamente para modificar la forma de la córnea, pero para que ese paciente pueda optar para eso, lo importante es tener un grado de miopía, que el grosor de su córnea sea indicado para realizarlo. Me explico. Para pacientes con córneas con un grosor normal, pero que tienen una miopía demasiado grande, en algunas ocasiones no pueden o no son, no se puede realizar en ellos la cirugía. Okay. Por eso es importante, para poder darle una oportunidad a esos pacientes, de poder detener de manera temprana la progresión, porque no solamente es ese tipo de cirugía, también hay otras cosas, están los desprendimientos de retina, también está la aparición del glaucoma, que puede suceder en pacientes más jóvenes si son miopes altos. Entonces, debemos de darle calidad visual a nuestros niños. Claro está, estoy hablando de los lentes y estoy hablando de otro tipo de tratamiento, pero si el padre no se enfoca en poder determinar o disminuir, mejor dicho, el uso de dispositivos electrónicos cercanos y aumentar las actividades en espacios abiertos, no vamos a poder tener nada.
Entonces, en pocas palabras, si usted, atención padre, si usted hace lo que la doctora está recomendando, que si su niño va a estar, primero que todo no deberían de utilizar dispositivos electrónicos hasta los 6 años. Sin embargo, en algunos países ya están imponiendo que menores de edad no utilicen dispositivos electrónicos. Yo no sé cómo lo van a lograr por allá, pero cuando un país es organizado y se cumplen las leyes, todo funciona, ¿no? Como aquí, cada cual hace lo que le da la gana. Pero si esto lo logramos, entonces se podría revertir todo ese daño ocular que hoy en día está progresando por el uso de los mismos. Sí, miren, algo importante que debo de mencionar. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2050 la mitad de la población va a ser miope. Entonces eso implica que al tener una mayor cantidad de pacientes miopes vamos a tener una mayor cantidad de nenes y de personas, de jóvenes que la van a padecer. Entonces lo que tenemos es que entender que hay factores para poder disminuir la progresión y para evitar que aparezca, pero debemos de hacerlo de manera temprana, porque a veces me da cuesta arriba cuando tengo pacientes que ambos padres son miopes, pero evalúan al niño a los 6 años de edad, la primera evaluación. Y yo digo, pero de la misma manera como un miope, porque todo el paciente que fue diagnosticado en la adolescencia o en la temprana adolescencia que tenía miopía y se le colocó el lente, vio una diferencia del cielo a la tierra. El paciente miope se adapta rápidamente a sus lentes porque como puede ver claro, hasta se duerme con ellos, se baña con ellos porque no recuerda que lo tiene puesto. Entonces, padres miopes, por favor, sus nenes, aunque no heredan de manera directa el defecto refractivo, deben de entender que son los primeros que deben de evaluar porque son los que tienen un mayor factor de riesgo para padecer de miopía. ¿Por qué esperan a los 6 años para evaluarlo primero? ¿Por qué no lo llevan desde pequeñitos para poder determinar si existe o no? Incluso está indicado en pacientes que están teniendo una disminución de la hipermetropía antes del tiempo, de colocar estos lentes preventivos de control de miopía para así evitar que aparezca o para así evitar que progrese demasiado y que el paciente entonces tenga una miopía más pequeña y que podamos regularla mejor. Wow, excelente. Usted dijo, ahí mencionó al principio de la entrevista, de que cuando la miopía no se trata, pueden haber complicaciones en la adultez. ¿Cuáles podrían ser estas? Las complicaciones son de que si el ojo sigue creciendo, al estirarse, hay una membrana interna, que es la membrana con la que podemos captar las imágenes, que se llama retina, que se va estirando más de la cuenta. Y ese estiramiento puede predisponer a roturas. Esas roturas van entonces a provocar desprendimientos de retina, que pueden ser diversos. No estoy diciendo con esto que todos los pacientes miopes van a presentarla, pero es un factor de riesgo cuando esta miopía no se controla. Segundo, lamentablemente nos hemos dado cuenta que hay una mayor cantidad de glaucoma en pacientes con miopías elevadas. Por lo tanto, es un factor de riesgo para producir glaucoma. El glaucoma, recuerden que es la disminución de la visión por afectación directa del nervio óptico y lamentablemente hasta el día de hoy es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Entonces, como es irreversible, no se recupera la visión que se pierde por glaucoma, entonces es importante también darle un seguimiento cercano a todos los pacientes miopes para evitar que lleguen a una miopía magna o elevada y así evitarle ese factor de riesgo. Ok, usted habló de los lentes que hacen que uno pueda ver súper bien, que un niño pueda desarrollarse normalito, aunque tenga este problema de visión, y sin embargo, hay que ver si cada 6 meses, como usted dijo que ya no cada año, hay que irlo chequeando, y esto en vez de controlarse puede seguir aumentando, entonces se va aumentando el tipo de lente. No se tiene que aumentar el aumento si lo necesita el niño, pero lo que tenemos que agregar es otro tipo de tratamiento. También tenemos gotitas que se han visto científicamente que nos han ayudado a evitar la progresión y sería desde el inicio, dependiendo del grado de miopía que encontremos, que se colocarían o ya sería la segunda intervención que tendríamos en esos pacientes. Entonces, se hace cada 6 meses para poder determinar si existe un cambio o no de esa refracción o del valor del aumento del lente que ya tiene el niño. Entonces, por eso se tiene que hacer así, porque se supone que en ese tiempo debe haber un crecimiento normal del globo ocular, pero que no debe superar a lo que normalmente debe existir, porque si eso sucede, entonces tenemos que ayudarnos. O colocando una gotita o viendo si por casualidad las medidas que hemos dado de prevención en la casa, de disminuir el uso de dispositivos y demás, no se están realizando.
Ok, hay que utilizar lentes por toda la vida, una persona que sea miope. Sí, lo digo porque sin eso no puede ver bien de lejos. Ahora bien, algunos pacientes que pueden optar por la cirugía refractiva, ya sea por la modificación del grosor corneal o ya sea instauración de un lente intraocular, pueden dejar de utilizar lentes de Ok, montura. Pero de montura. en la condición de miope, cuando ya está instaurada, nosotros todavía no tenemos la capacidad de eliminarla del ojo. El paciente necesita ayuda para poder ver bien. Ok, perfecto. Señores, vamos a seguir con la doctora después de unas recomendaciones, pero antes voy con una oferta de las que tenemos disponibles en Arumi Beauty Center, terminando ya las ofertas del mes de junio, que están ya prácticamente en sus últimos días porque estamos en el mes de papá y vamos a continuar dándole ofertas a los papacitos para que se pongan más boniticos. Así que en pantalla la siguiente oferta para que la puedas aprovechar. Estamos viendo que por 45,000 pesos tú puedes optar por la colocación del ácido hialurónico en las manos. 6 cc garantizados de alta calidad para poder rellenar tus manos y que esa piel no se vea tan flácida, tan arrugada, tan demacrada, sin vida, que es lo que pasa cuando los años pasan. Hay personas que también pueden tener los ligamentos muy notorios en las manos y con este tratamiento también se puede disimular esta apariencia. Cuando trabajamos las manos, señores, no solamente nos enfocamos en la parte superior, también en los dedos y en los nudillos, que muchas personas se le pone como muy rústico, se le ponen feos. Entonces hay que trabajarlo todo en conjunto y ahí te garantizamos que por tan solo 45,000 pesos vamos a trabajar todas las áreas que acabo de mencionar para que la apariencia de tus manos en conjunto se vea espectacular. Recordando de que hay zonas como en los dedos que los resultados tardan un poquito más de tiempo, porque no es verdad que después que usted tenga unos nudillos, mi amor, de camionero, van a tenerlo, mi amor, de Cenicienta o de Blancanieves de un día para otro. Pero lo importante es que usted empiece a cuidarse, empiece a tratarse para que los cambios puedan ser maravillosos con el paso del tiempo. A través del 809-565-5224 o vía WhatsApp 829-745-7926 para que puedas preguntarnos, para que puedas sacar tu cita y para que te puedan evaluar sin costo. Y para evaluarte, obviamente, tienes que pasar por nuestras instalaciones que están ubicadas en la avenida Bolívar 255, Torre El Oráculo, Suite 102-103 en Gascue. Y después de esta recomendación nos vamos a otras cortititas de 2 minutos. Cuando retornemos vamos a continuar con la doctora buscando solución a la miopía. Ella va a seguir hablándonos de los tratamientos, de los lentes y de cómo usted puede llevar una vida súper normalita siempre y cuando también se cuide, porque si no ponemos de nuestra parte, en vez de mejorar vamos a empeorar.